Gracias por seguir con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Tenemos con nosotros ya a Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado, Joely, a tus órdenes. Alejandro, muchas gracias. Usted ya lo escuchaba, hemos hecho un recorrido por varios estados de la República, escuchando los testimonios de pescadores, no de esas grandes industrias, sino de gente como nosotros que se dedica a ganar la vida de la industria pesquera y ponen sobre la mesa el tema de la gasolina, del diésel, y por eso queremos preguntarles, ¿cómo reciben esta noticia de la eliminación del estímulo fiscal al impuesto al IEPS, pues? Pues con mucha tristeza, realmente que consideramos que no es el mejor momento para estar tomando estas decisiones. Estamos hablando de un decreto que determina prácticamente eliminar en el mes de junio el beneficio que generaba este estímulo de regresar parte del impuesto especial sobre producción y servicios para que lo acreditaran contra impuestos sobre la renta y otros impuestos a cargo. Y evidentemente en una condición de este tipo, pues es muy lamentable porque va a afectar la capacidad económica de estas empresas y aunque el gobierno federal alegue que este dinero, incluso en el decreto mismo para justificarlo lo menciona, lo hace porque dice que el dinero que este estímulo costaba, estamos hablando de 1.250 millones en el 2018 y más o menos 1.850 millones en el 2019, dice el gobierno federal se ha entregado de manera ineficiente y que no ha beneficiado a los pescadores de más bajos recursos. Pero el problema no es ese, el problema es que ahora pretende dar esos beneficios, dicen ellos, de una manera directa a los pescadores. Y esto no es más que, a nuestro juicio, regresar a un esquema de control electoral. Realmente estos estímulos se entregan de manera automática precisamente para que no exista un manejo electoral o de clientela electoral para los gobiernos en turno. Entonces, y además no favorece la actividad formal de este tipo de negociaciones. Si tú este estímulo lo entregas como debe de ser a las empresas formales, precisamente esas son las empresas que tienen regresos para el gobierno federal porque pagan impuestos, contratan empleos que pagan impuestos y generas un círculo virtuoso y no lo dedican a la actividad informal y además entregado de una manera muy cuestionable. Sí, Reginaldo, ahorita usted hablaba de prácticamente populismo. ¿Qué es lo que estaría haciendo este gobierno en torno a estos apoyos que se entregan de manera directa a los pescadores? ¿Esto qué implicaciones va a tener, por ejemplo, en la rentabilidad, en la competencia a nivel internacional? ¿En cuánto están previendo, por ejemplo, que tenga este impacto considerable en la industria pesquera? Pues mira, es muy prematuro todavía determinar en qué cantidades. El documento apenas recién sale el día de ayer para el mes de junio. Y nosotros esperamos que haya una reconsideración de parte del gobierno federal en este tema y ojalá regrese el estímulo en el mes de julio y de manera continua, no pareciere como vienen las justificaciones en el documento. Y pues si eso fuera así, realmente va a representar una grave merma para toda la actividad formal de pesca y de pesca ribereña, que definitivamente pues va a sumar al 1,000,000 de empleos que ya se perdió nada más con el tema del COVID-19. Entonces, si a este fenómeno del COVID-19 le agregas esta limitación que va a afectar a la formalidad de las operaciones de este tipo de empresas, pues súmale y estamos hablando de incrementar todavía más la afectación que per se va a generar el tema de emergencia sanitaria. Entonces, yo no creo que sea un momento idóneo para que el gobierno federal esté tomando esta clase de decisiones. Tendría que haberlo hecho, además, de una manera consensuada con el sector. Ni siquiera fue tomada en cuenta, ni siquiera se le avisó, y además no están presentados ningún tipo de documentos que acrediten su dicho en el sentido de que los estímulos han sido ineficientes para promover la actividad pesquera. Entonces, es a todas luces pues un esquema en donde
quieren hacerse de recursos, eliminando los estímulos que mucho ayudan al sector empresarial, particularmente en este caso a la actividad pesquera en embarcaciones en mar abierto y ribereñas. Entonces, para el sector específico puede llegar a afectar fácilmente en un más del 50% de la actividad económica formal de esta actividad. Escucho sus comentarios y me parecen duras críticas, apuntes importantes, y me llama la atención el hecho de que dice que ni siquiera los tomaron en cuenta. Hay ya una fisura a tal grado entre el sector empresarial, en este caso la Coparmex, y el gobierno federal, no sé incluso si pasa por los gobiernos estatales, respecto a que son oídos sordos de estos puntos que usted pone sobre la mesa, y si a partir de la emisión de esta decisión, ustedes el día de hoy han entrado o buscado entrar en contacto con el gobierno federal justamente para hacer un análisis de estas consecuencias que usted menciona, como por ejemplo reducir la legalidad y por ejemplo también supongo la administración y la vigilancia de la actividad de la pesca legal. ¿Han advertido de esta situación al gobierno federal el día de hoy? Sí, ya lo hicimos, expusimos en principio una formal queja pública sobre esta decisión. Definitivamente creemos que lo que va a provocar es informalidad. A nosotros nos parece que muchas de las decisiones lamentables a veces del gobierno federal pretenden beneficiar de la misma manera a quien tiene una actividad informal de quien tiene una actividad formal, y no es el mensaje correcto, porque el que debería de ser es favorecer a las actividades formales por las que se pagan impuestos, por las que generan empleos formales que pagan sus impuestos, aportaciones de seguridad social y demás. No digo que no deba de ayudarse, evidentemente, a pescadores sencillos que tengan pues recursos económicos bajos, pero lo que tenemos que hacer es incorporarlos a la actividad formal, encontrar mecanismos para incorporarlos, pero no a costa de afectar gravemente a la actividad formal que sí ayuda. Entonces, no nos parece lógica la circunstancia. Ahora, no podemos quejarnos, y quiero ser franco en este tema en cuanto a que cuando hemos ido con las autoridades nos han escuchado, pero no coincidimos en las soluciones. Pero cuando se trata de casos como este, que ni siquiera somos tomados en cuenta, pues está peor la circunstancia, porque deberíamos de ser tomados en cuenta, deberíamos ser escuchados para aportar la información necesaria, porque solamente se ve una sola perspectiva, que es la del gobierno, y no se toma en cuenta a la del sector, y por lo tanto eres indolente ante las necesidades del sector empresarial. Reginaldo, ahorita que escuchaba estos apuntes de lo que ha dejado de hacer el gobierno federal, yo recuerdo que tuvimos esta conversación con algunos encargados de este sector en mayo, al inicio de mayo, y algunos nos decían que no habían entregado el programa Bien Pesca, aunque este estaba planeado para entregarse el 8 de mayo. Y era, si no me equivoco, cuando tuvimos esa conversación el 12 de mayo y aún no tenían respuesta. ¿Hoy ya se entregó por lo menos ese programa? Desconozco si en lo particular eso haya sido presentado. No necesariamente tendría que estar relacionado con limitar este beneficio, porque, por decirlo de alguna forma, no debería de condicionarse el otorgamiento de estos beneficios a el cumplimiento de otras obligaciones en ese tipo de materia. Entonces, puedo entender que el gobierno federal pueda molestarse porque quizá en algunos programas federales como el que comentas no se atiendan lo requerido, pero en todo caso procedería pues una sanción o una afectación para quien no cumpla, pero no de manera generalizada eliminar los beneficios porque estás afectando particularmente a un sector que necesita ser apoyado y que además solamente por el tema de emergencia sanitaria ya está afectado. Entonces estás, ahora sí que lloviendo sobre mojado, pues haciéndole más gordo el caldo a la empresa que tiene esta pues actividad, ¿no? Para concluir, ¿van a buscar una próxima cita, una fecha de encuentro para tratar de dar marcha atrás a esta decisión, o qué es lo que piensan hacer?
Sí, tenemos que generar una agenda inmediata de gestión con el gobierno, acercarnos para hacerles ver nuestros puntos de vista, documentar toda la información, porque a nosotros nos parece que esta información no es muy puntual, esta afirmación de que el estímulo no beneficia a toda la cadena productiva del sector pesquero. Por supuesto que la beneficia, tenemos todos los elementos para documentar y presentárselos, y ojalá esta información permita pues modificar este punto de vista que es muy lamentable en el peor momento para hacerlo, ¿no? Reginaldo Esquer, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Por supuesto, estaremos conversando en unos cuantos días, si te parece, para saber si avanzan estas mesas de trabajo con el gobierno federal. Encantado, Alex. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy buenas tardes.